Tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. A nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y senador de la República, damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta última sesión del diplomado La Evaluación Formativa desde los campos formativos en la nueva Escuela Mexicana, abordando el módulo 5 y las sesiones 19 y 20, impartido por el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 de Sonora. Agradecemos la presencia y saludamos con mucho gusto esta tarde a las secretarias generales y a los secretarios generales de las secciones participantes, a los compañeros y compañeras representantes del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en las secciones, al equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54. Por supuesto, a las maestras y maestros inscritos en este diplomado, a los coordinadores generales seccionales, a los equipos académicos en cada sección, así como a la Comisión Organizadora Nacional, que hoy, como todas las tardes de diplomado, está aquí presente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estaremos en la conducción y moderación de este módulo la maestra Mirna Isabel Saldívar Paz, la maestra Rosa María Hernández Madero y una servidora, Adriana Sánchez Lira Flores. A continuación, escuchamos a la maestra Mirna Isabel Saldívar Paz. Gracias. Muchas gracias, maestra Adriana. Buenas tardes. Voy a comentar con ustedes el objetivo de este diplomado. Capacitar a los educadores para comprender, diseñar y aplicar estrategias de evaluación formativa que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes mediante la implementación de métodos innovadores y efectivos en los distintos campos formativos, contribuyendo así a una educación más humanista, inclusiva y significativa en el contexto de la nueva escuela mexicana. El objetivo de esta reunión. Aquí revisaremos el módulo número 5, denominado Aplicación, Práctica y Conclusiones, el cual está estructurado por 4 sesiones. Hoy abordaremos las sesiones 3 y 4 con los siguientes temas. Sesión 19, presentación de proyectos y retroalimentación del grupo. Presentación y discusión de proyectos de diseño de evaluación, retroalimentación y colaboración entre participantes. Y en la sesión número 20 se verá la reflexión final y planes de implementación, reflexión sobre el aprendizaje del curso, desarrollo de planes de implementación en la práctica docente. Presentaré a continuación el equipo académico del 6. El equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de Sonora tenemos como ponentes responsables del módulo 5 de las sesiones 9, 19 y 20 a la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha y al doctor Adán Enrique Méndez Melcher. De igual manera, presentamos y agradecemos a los compañeros intérpretes que nos auxiliarán con la lengua de señas mexicana, maestra Yelanesi Félix Quintana y maestro Daniel Martínez Gámez. Voy a dar una síntesis curricular de la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro. Tiene maestría en docencia, educación, Instituto del Desierto de Santa Ana de Hermosillo, Sonora. Es doctora en docencia, educación, Instituto del Desierto de Santa Ana, Hermosillo, Sonora. De igual manera, comparto con ustedes una síntesis curricular del doctor Adán Enrique Méndez Melcher. Él cuenta con licenciatura en Educación Primaria estudiada en Hermosillo, Sonora. Tiene maestría en Administración Educativa también ahí en Hermosillo, Sonora,
y tiene un doctorado en Administración Educativa en Hermosillo, Sonora. Bienvenidos, doctora Dan, y les damos la más cordial bienvenida también a la doctora Mayra Gabriela. Antes de cederles el uso de la palabra, compañeros, les vamos a reiterar a todos y a todas quienes nos están escuchando y participando en esta última sesión del diplomado, la importancia de registrarse, de hacer su registro de asistencia con cada coordinador general seccional. De igual manera, también les solicitamos su valiosa colaboración para responder la encuesta de valoración que nos retroalimenta para el mejoramiento del trabajo de cada módulo de este diplomado. Así es que al término de las intervenciones de nuestros compañeros doctores, pues estaremos dando respuesta a las preguntas que puedan surgir derivadas de las exposiciones que ellos mismos harán. Bienvenidos y cedemos el uso de la palabra. Mucho gusto en saludarlos. Adelante. Hola, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia y por su permanencia en este diplomado, la evaluación formativa desde los campos formativos en la nueva escuela mexicana. Y bien, como ya lo han mencionado anteriormente, nuestras compañeras, nos encontramos ya en la última sesión de este diplomado. Vamos ya sobre la recta final y esperemos que haya sido muy fructífero para ustedes y que todos estemos fortalecidos con cada uno de los temas que se han abordado. Muy bien, vamos a iniciar con la aplicación práctica y conclusiones. En estos módulos, en esta última sesión, vamos a aterrizar todos los conocimientos y todos los contenidos que hemos abordado durante las sesiones anteriores. Vamos a ver de qué manera podemos aplicar ya estos contenidos, estos temas, toda la retroalimentación que hemos abordado y que ustedes han tenido a bien aplicarla dentro de sus aulas o instituciones, pues veremos de qué manera lo podemos reforzar, qué otras acciones podemos aplicar y cómo reforzar cada uno de estos contenidos. Muy bien, vamos a iniciar enfatizando las características de la evaluación formativa. Vamos a ir viendo punto por punto estos aspectos que ustedes ya conocen, ya los hemos abordado, ya lo han aplicado también, pero es importante para poder culminar ya con este ciclo en este diplomado. Una de las características es el enfatizar la evaluación de los procesos de aprendizaje. Si bien fue parte de los primeros módulos y de los primeros temas que se abordaron dentro del diplomado, no está de más recordar que la evaluación formativa, a pesar de ya haberse trabajado en años anteriores, en planes y programas anteriores, este nuevo plan de estudios, este nuevo enfoque enfatiza estos procesos de aprendizaje mediante este tipo de evaluación. Debemos de buscar la coherencia entre las situaciones de aprendizaje y de evaluación. La nueva escuela mexicana nos guía hacia que nuestra planificación debe estar a la temática de nuestro contexto, mediante el diagnóstico que realizamos previamente, ya sea al inicio del ciclo escolar o incluso ese diagnóstico puede ser anual, donde nosotros realizamos ya las fichas descriptivas mismas que utilizamos para adquirir información en el nuevo ciclo. De esta manera, todas esas problemáticas y esas situaciones de aprendizaje tenemos que abordarlas en cada uno de los apartados de nuestra evaluación. Valorar la significatividad del aprendizaje en todos sus aspectos, cada tipo de aprendizaje, los estilos de aprendizaje que tengan nuestras alumnas y nuestros alumnos, valorar esa información que ya tienen cada uno de ellos, utilizarla y sobre todo contemplarla dentro de todos los instrumentos y técnicas que vamos a abordar para así poder medir el avance de los aprendizajes de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Vincular lo aprendido con situaciones reales o realistas
y aquí no vamos a ahondar mucho porque ya hay un tema específico para ello. Diferenciar los logros de cada uno de los estudiantes, y esto lo vamos a lograr con esos diagnósticos y esas herramientas justas que debemos nosotros de apropiarnos, de utilizarnos para que nos brinden información sobre cada una de las necesidades, de las características de nuestros alumnos y poder así implementar las estrategias más adecuadas para los proyectos y para su aprendizaje. Integrar la auto y la coevaluación. Y en este punto quiero aclarar que no solamente es integrarla, porque eso ya lo hemos realizado durante muchísimos ciclos, sino darle ese valor, darle esa utilidad y que la información que los propios estudiantes desarrollen, compartan o expresen, utilizarlas también para poder mejorar nuestras estrategias y que sobre todo los alumnos y las alumnas se hagan responsables de su propio aprendizaje. Nuevamente, estas dos estrategias de auto y coevaluación son indispensables para que los alumnos se apropien de este proceso de evaluación formativa, lo hagan suyo y también lo sientan útil para seguir aprendiendo. Hacer uso de diversos instrumentos de evaluación. Y más adelante vamos a ver varios ejemplos también de técnicas e instrumentos que nosotros podemos utilizar en nuestras planificaciones, en nuestros proyectos educativos. Y por último, que el estudiante haga su propio aprendizaje. Este nos habla sobre la evaluación. Es un video, pero enmarca perfectamente. Me gustan algunas ideas principales, ideas claves al respecto, finalizando el video, y quizá también muchos de nosotros ya lo hemos visualizado en diversos educativos. Estimados maestros, qué gusto poder estar esta mañana con ustedes. Me acompaña en esta conversación una querida compañera, la maestra Claudia Bataller, que tiene mucha experiencia en trabajo con maestros también. De hecho, ha estado en algún tiempo en lo que en su momento fue la Dirección General de Educación Superior para Maestros, hoy de GESUM. Y es un placer poder compartir con ella para poder conversar sobre un tema que es muy complejo, pero que seguramente está despertando mucho interés en el trabajo que tenemos que hacer en adelante en el plan de estudios, que es la evaluación formativa. Claudia, buenos días, espero que estemos muy bien. Ay, muchas gracias, Ángel, por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto poder compartir contigo algunas ideas y algunos comentarios sobre lo que tiene que ver con evaluación formativa, que es el tema que nos reúne el día de hoy aquí. ¿Qué significa que los maestros tengamos que enfrentar la tarea de evaluación formativa ahora como actividad principal en las tareas, dentro del marco de la complejidad de tareas de evaluación? Pero ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué problemas vamos a tener cuando intentemos realizar la evaluación formativa? ¿Cómo lo ves, Claudia? No, pues lo veo, parece que es un tema que se ha comentado mucho, que los maestros conocen, que identificamos, pero que en el momento en que lo vemos ya como un apartado protagónico del nuevo modelo educativo, pues entonces ahí es donde tenemos que ver realmente cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones y qué dificultades va a presentar la implementación que se haga con él, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que pensarlo en voz alta, comentarlo, y seguramente lo que comentaremos aquí, lo que digamos aquí, pues va a ser también pensado y sentido por los maestros. Sí, un problema que veo es que necesitamos empezar a diferenciar las fases del plan de estudios, porque no se puede hacer la evaluación formativa igual en la fase 2, en la fase 3, en la fase 4 y 5 o en la fase 6 del sistema educativo. No sé si tengas alguna reflexión que ayude a los maestros a decir, a ver,
¿Qué podríamos hacer cuando pensamos, por ejemplo, con niños que están en la fase 2 o fase 3, donde propiamente el lenguaje oral es relativamente complicado, donde el lenguaje escrito es mucho más complicado, pero entonces, ¿cómo hacemos la evaluación formativa con ellos? Yo creo que ese es un punto central. No podemos generalizar la evaluación formativa para todas las etapas de desarrollo. Tenemos que recuperar quiénes son nuestros sujetos de aprendizaje. En este sentido, los alumnos pequeños, pues para ellos el dar manifestaciones, el poder expresar, el poder reflexionar sobre su propio aprendizaje, va a ser algo muy concreto, algo muy específico, vinculado a el dibujo, el juego, la actividad con los otros. Para alumnos que ya se encuentran en una etapa 4, en una etapa 5, van a tener posibilidades de manifestaciones concretas con productos específicos también y con reflexiones grupales más ricas. Entonces yo creo que por supuesto que la etapa de desarrollo tiene que ver para ver cómo implementamos, qué tipo de productos o de actividades son las que llevamos a cabo para recuperar esa evaluación formativa. No se puede generalizar, hay que tomarlo muy en cuenta eso. Y yo pienso que algo muy importante es que los maestros tengamos en cuenta de que lo que se trata, por ejemplo, en todos los casos de diferente forma, es que el alumno reflexione sobre qué está aprendiendo, qué dificultades está teniendo en el aprendizaje, pero sobre todo, ¿qué tiene que hacer para mejorar? Obviamente el niño de la fase 2 probablemente lo puede expresar en dibujos muy sencillos de qué me gustó, qué me gustaría hacer, qué considero, dibujo lo que yo creo que he aprendido, etcétera. Temas que con el alumno de la fase 4, 5 y 6 probablemente tengan que ser más de autorreflexión del estudiante. Y entonces aquí el problema para el docente es saber, ¿y dónde se hace esta reflexión? ¿Hay un espacio particular para esta reflexión? Y yo creo que, bueno, sí, espacios y maneras, ¿no? Los espacios no se pueden establecer. Si estamos hablando de que la evaluación formativa va junto con el proceso que implica regulación y autorregulación para el niño, no se pueden establecer concretamente algunos espacios ni vincularlos con los ejercicios de examen, sino que tienen que ser mirados de otra manera, no tienen que ser pensados también por el maestro, pero también por los mismos alumnos. Yo creo que los alumnos pueden dar evidencias del proceso que están llevando a cabo a partir de las preguntas y buenas preguntas que se les hagan para ver cómo está haciendo el proceso, en qué van, qué se les ha dificultado, qué han resuelto con facilidad y que no lo hagan de una manera individual, sino que lo hagan también de manera colectiva. En este sentido, no solamente se trata de la reflexión del niño en un momento dado, sino de la reflexión con los otros. Y a lo mejor el mismo maestro puede ir seleccionando en qué momento es prudente hacer un alto en el camino, mirar y decir cómo vamos, hasta dónde vamos, qué es necesario mejorar, escuchando a los alumnos y también estableciendo él mismo su voz. Y eso me lleva a la necesidad de que él mismo también haga constantemente un acto de reflexión, de autorreflexión. El maestro que vea si las actividades y los recursos con los que está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje son los que se necesitan, qué puede mejorar, en qué momento. O sea, de alguna manera modelar con el ejemplo esa reflexión. Si el maestro aprende a reflexionar sobre su propia práctica docente, va a estar modelando a los niños el cómo se puede llevar a cabo un proceso de reflexión. Entiendo que lo que me estás diciendo, que es muy importante, es no hay, digamos, en la planeación didáctica que uno pueda decir, la evaluación formativa va a aparecer en la hora 35 o en el minuto 35, etcétera, sino que el maestro tiene que tener mucha sensibilidad para ir viendo cómo va su grupo trabajando, en qué se está comprometiendo y también qué cosas su grupo no está pudiendo realizar. Y en función de ese, yo diría, timing pedagógico, no sé si el concepto lo podamos emplear,
el maestro pueda ir diciendo, a ver, detengámonos un poquito y analicemos lo que está pasando. Pero también podría ser algo, sobre todo ya en la fase 3 en adelante y mucho más importante en la fase 5, donde el maestro utilice el examen también Claro. como un instrumento de retroalimentación. Esto es, sí, el examen, la pregunta 1 la obtuviste bien, la 2 mal, etcétera, pero ahora pensemos, ¿a qué se debió lo que nos pasó con las preguntas? Yo creo que esto que acabas de decir es algo muy importante. No debemos de satanizar los exámenes. El hablar de evaluación formativa quiere decir utilizar todos los recursos al alcance para poder acompañar el proceso de aprendizaje. Y también tenemos la obligación de formar a los alumnos en poder resolver diferentes tipos de ejercicios y de exámenes para que puedan afrontar el mundo de hoy. O sea, es importante, de acuerdo a la etapa de desarrollo, no le vas a poner a un niño de la fase 3 a que resuelva un examen estandarizado, ¿verdad? Pero a lo mejor alumnos ya de fases superiores sí deben de conocer esos instrumentos, saber cómo manejarlos, acompañarlos en que sepan responderlos. Y puede formar la retroalimentación de ese tipo de pruebas, podrían formar parte de la evaluación formativa. El cómo reflexiono contigo, qué te hizo sentir, inclusive el miedo que se le tiene al examen, se podría acompañar y podríamos formar para ir reduciendo ese tipo de actitudes y de emociones que se tienen cuando se enfrentan hacia pruebas o hacia retos que implican a lo mejor mayor formalidad, ¿no? Yo pienso que le estamos dando un tip muy importante a maestros y maestras. Esto es, la evaluación formativa solamente puede existir si el alumno se compromete a hacer una reflexión. Claro que para que el alumno se comprometa a hacer una reflexión sobre su aprendizaje, requerimos también que el maestro tenga la disposición a reflexionar, tenga la disposición a saber que a veces propusimos una actividad y no funcionó, y de alguna forma el no funcionó significa ¿y qué otras cosas podemos hacer? ¿O qué cosas podemos hacer con determinado alumno en virtud de que estamos viendo que no está avanzando al ritmo que nosotros quisiéramos? Pero tiene otro tema importante, que es la evaluación formativa. Mira el proceso, no mira tanto el resultado. Exacto. Sí, eso es algo muy importante. Vida Tardif, una de las cuestiones que ha escrito relacionadas con la educación, es que deberíamos de contemplarla no como una fotografía estática, sino como un video. Y esto se refiere a lo que tú mencionas de proceso. En el video tú ves lo que acontece en un lapso de tiempo, no es un resultado específico. Y creo que esa analogía nos sirve para poder comprender de mejor forma lo que es la evaluación formativa. Siguiente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya al finalizar este video, podemos recaudar varios conceptos sobre la evaluación formativa y algunos puntos principales. Claro que ustedes podrán haber sacado muchísimas ideas más, pero bueno, nos vamos a quedar con estas 7 ideas principales con respecto a la evaluación formativa, a lo que comentan Díaz Barriga, y una de ellas es que la evaluación formativa implica sí o sí un cambio de paradigma que demanda una nueva perspectiva. Y esto está muy vinculado al tipo de trabajos, a los tipos de estrategias que nosotros como docentes tenemos que implementar en cada una de nuestras clases y de nuestros proyectos. Vamos a cambiar esos paradigmas donde el docente era el que seguía una guía de pasos, donde el docente era el que realizaba actividades junto con los alumnos, pero él indicaba qué es lo que se tiene que realizar. En las sesiones anteriores habíamos comentado que nos dicen las autoridades
o nuestros maestros a lo mejor de antaño que teníamos y que claro que es muy válido el que nuestras clases fueran interesantes, el motivar a los alumnos a que se apropien de los temas y de los contenidos que venían implementados en los programas de estudio, que claro que eran aprendizajes fundamentales, aprendizajes clave en su momento, pero en esta ocasión, con este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana, no es hacer las clases interesantes, sino los intereses de los alumnos, implementarlos en nuestras clases. Y parte de esa perspectiva es ese cambio de paradigma donde todos somos partícipes de lo que implica la evaluación en sus diversas formas, en sus diversos puntos, ya sea heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, con la implementación de todas las técnicas e instrumentos que nosotros conocemos y que determinamos para recaudar la información correcta que nos brinde la mejora o un juicio sobre la mejora de los aprendizajes. La evaluación formativa es parte de los procesos de aprendizaje y repetimos, alumnos, docentes, incluso padres de familia o instituciones externas que vengan a aplicar también otro tipo de evaluaciones son parte de esta evaluación. ¿Seguimos con evaluaciones estandarizadas de manera externa? Sí, pero eso lo tenemos que utilizar como una herramienta extra, como algo que puede fortalecer las estrategias que nosotros vamos a implementar. La retroalimentación es fundamental para construir esta evaluación formativa. Sin retroalimentación no cerramos este círculo del proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos sistematizar a lo mejor la información que ya recaudamos y si ya la tenemos que rendir cuentas, tenemos que expresarla, socializarla y de esta manera vamos a poder nosotros implementar estrategias de mejora. Si cambiamos nosotros las estrategias, si nosotros cambiamos nuestras formas de actuar, nuestras formas de pensar, nuestras formas de implementar ciertas técnicas e instrumentos, la calidad de la educación debe de mejorar. La evaluación formativa debe ser un proceso vivo que involucre a los estudiantes en esa construcción de su propio aprendizaje. Nosotros conocemos diversas técnicas y diversas estrategias. Esa estrategia que tenemos de alumnos monitores es parte de esa evaluación formativa. Esa estrategia que tenemos de intercambiar ejercicios entre nuestros compañeros y que cada uno revise o cheque o verifique si es correcta o no una respuesta es parte de la evaluación formativa. El que el propio alumno identifique qué es lo que puede mejorar o qué es lo que en algún cierto proyecto no logró en los propósitos u objetivos es parte también de esta evaluación formativa. El que entre el director, directora a la institución, a los salones, que visualice las actividades que están realizando, que los acompañe, que le dé un seguimiento, es parte de esa evaluación formativa. Y el que ustedes como docentes expresen con los padres de familia, den las calificaciones, den también ustedes a conocer los criterios de evaluación, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje que están implementando en sus proyectos, es parte de esa evaluación formativa. Los docentes y estudiantes son los principales agentes de cambio. Aquí el que trabaja directamente con los alumnos y las alumnas son los maestros. Tenemos que realizar una reflexión sobre nuestra propia práctica, qué es lo que podemos implementar y qué podemos ofrecerle también a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Y de la misma forma, este no es un proceso solamente bidireccional, sino que parte de la retroalimentación se da con nuestros alumnos y de nuestros alumnos hacia nosotros también. La evaluación es parte integral de una buena enseñanza. Y por último, la evaluación formativa es un proceso que articula el aprendizaje y la enseñanza para que los estudiantes y docentes puedan responder a preguntas como ¿hacia dónde voy o dónde estoy ahora?
Y estas preguntas, sí, las realizamos al inicio, cuando nosotros planteamos nuestros proyectos, cuando verificamos o checamos, analizamos cuáles son las áreas de mejora de nuestro grupo, de un alumno en específico o de nosotros mismos como docentes, cuando hacemos esa reflexión sobre la práctica. Y es lo que mencionan sobre que la evaluación formativa no tiene un tiempo específico. En nuestra planificación de proyectos no vamos a poner en esta hora va a haber evaluación formativa, pero sí vamos a colocar nosotros qué instrumentos y técnicas vamos a utilizar para evaluar ciertas actividades. Si a esos instrumentos y técnicas, al momento de recibir la información, las sistematizamos y realizamos una retroalimentación, estamos abarcando lo que respecta a esa evaluación formativa. Si cada una de las actividades, si cada una de esas estrategias que implementamos, realizamos una devolución de aprendizaje, una devolución de enseñanza, los alumnos participan, cooperan, opinan, tienen criterios sobre lo que acaban de realizar, estamos fomentando esa evaluación formativa. No necesitamos un tiempo específico, no necesariamente tiene que ser hasta el final de una clase o un proyecto, sino captar ese momento en el que los alumnos están más receptivos, en el que los alumnos quieren participar, en el que los alumnos quieren ofrecer una información específica sobre el tema o acompañar a otro compañero, a explicarle, a orientarlo, es parte de todos los procesos que nosotros tenemos que realizar para fomentar el aprender a aprender, la autocrítica, el que los alumnos puedan socializar los aprendizajes y, en este caso, alcanzar los procesos de desarrollo de aprendizaje, los contenidos, las metas o los propósitos de nuestros proyectos escolares. Muy bien, vamos a ver un poco acerca de la presentación de proyectos y retroalimentación del grupo. Si bien lo mencionaron en el video anterior, esta retroalimentación puede ser de manera individual o de manera general con todo el grupo, es importante que destaquemos qué es lo que nosotros queremos retroalimentar, qué es el punto o el contenido que nosotros tenemos que enfatizar. Porque si nos metemos en un espacio donde sí todos hablen, todos opinen, todos se expresen, uno como docente tiene que ser el guía para encaminar esas opiniones, para encaminar esas retroalimentaciones, esas devoluciones o participaciones en lo específico del contenido. El docente es el primer actor educativo que tiene conocimiento de hacia dónde quiere llevar a su grupo, qué es lo que quiere o necesita lograr, cuáles son las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Claro que entre pares, entre compañeros, podemos apoyarnos, pero quizá en muchas ocasiones los demás actores educativos no tienen conocimiento de esos estudiantes que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje, de esos estudiantes que tienen algún compromiso con ellos o que tienen alguna situación específica, contextual o social que les impide alcanzar ciertas metas. Entonces, ustedes o nosotros como maestros somos los indicados de encaminar esa retroalimentación efectiva y sobre todo positiva. Siempre vamos a retroalimentar de manera positiva, qué es lo que puedo mejorar, pero vamos a iniciar enfatizando todo lo que han logrado o han hecho bien o correctamente. Aquí nos menciona que la presentación de proyectos y la retroalimentación del grupo se refiere a este proceso pedagógico en el cual los estudiantes presentan su proyecto, todo lo que han desarrollado ante sus compañeros de clases y reciben comentarios, sean constructivos sobre todo, en cuanto al trabajo que realizaron. Este proceso no solo les va a permitir a los estudiantes compartir lo que han aprendido, sino que también van a fomentar este entorno de colaboración y mejora continua a través de esta retroalimentación.
vamos a comentarlo en reiteradas ocasiones de manera muy repetitiva. La retroalimentación o realimentación, como gusten llamarle, es la parte fundamental, es la parte clave de la evaluación formativa. Y bueno, en esta sesión vamos a ver estos diversos procesos o tipos de retroalimentación que nosotros podemos realizar. En la retroalimentación por grupo, entonces es cuando los estudiantes realizan su proyecto, lo comparten y lo socializan y reciben comentarios constructivos. Vamos a recalcar ese concepto o esa palabra. En esta preparación de los proyectos, los estudiantes van a trabajar, ya sea de manera individual o en grupo, aplicando esos conocimientos y habilidades adquiridos durante todo el curso, durante esa semana de proyectos, durante esa semana de contenidos, y que es importante también enfatizar que parte de esos aprendizajes y de esos contenidos son responsabilidad también del docente. Sí, vamos a brindarle los espacios a los alumnos para que creen, para que sean críticos, para que opinen, pero nunca olvidar la labor docente, que también es ser guía, explicar, orientar y enseñar. Estos proyectos los podemos presentar en diversos formatos. Los alumnos o el grupo puede ser mediante presentaciones orales, exposiciones visuales, informes escritos o demostraciones prácticas. Si bien nosotros estamos visualizando aquí en letras o palabras resaltadas instrumentos de evaluación. Todos estos que estamos leyendo son esos instrumentos que nosotros vamos a utilizar para recaudar la información de los aprendizajes de los alumnos. Durante la presentación, los estudiantes pueden utilizar distintas herramientas visuales y aquí nos ejemplifican algunas como diapositivas de PowerPoint, pósters o maquetas. Existe también una infinidad de aplicaciones de uso de la tecnología que ya los alumnos y ciertas generaciones las aplican. En este caso, para alumnos a lo mejor de fases superiores, pueden utilizar Canva, pueden utilizar Genially, pueden utilizar otro tipo de instrumentos como Prezi para realizar estas presentaciones. Esto va a proporcionar las explicaciones detalladas de los objetivos, métodos, hallazgos y las conclusiones a las que ellos llegan. En la etapa de retroalimentación del grupo, los compañeros de clase van a escuchar atentamente las presentaciones y tomar notas sobre los aspectos positivos y las áreas de mejora. Posteriormente, se va a brindar un espacio para que ellos realicen esos comentarios constructivos que deben incluir lo que se hizo bien. Y si nos damos cuenta, la primera etapa es mencionar todo lo que se visualizó de manera correcta, todos los que ellos pudieron identificar como aspectos positivos que hicieron bien, que les facilitaron a lo mejor los aprendizajes, que dieron en el punto, en el propósito, para continuar con las sugerencias de mejora y estas algunas preguntas que puedan ayudar a profundizar el tema. Las preguntas detonadoras, las preguntas detonantes son esenciales y primordiales para nosotros poder medir, para nosotros poder identificar qué tanta comprensión existe sobre un tema determinado. Por último, la retroalimentación. Esta puede ser guiada por ustedes, por nosotros como docentes, quienes vamos a proporcionar un marco de preguntas muy específicas para asegurar que los comentarios sean útiles y sobre todo sean respetuosos. Finalmente, los estudiantes que presentaron sus proyectos van a reflexionar sobre la retroalimentación recibida. Recordemos que este proceso de retroalimentación puede ser circular, que quiere decir no solo se trata de recibir sugerencias, sino realizar ese análisis sobre nuestro propio actuar, sobre nuestro propio proyecto, cómo lo realizamos, qué puedo yo considerar para mejorar mi trabajo, si lo puedo realizar en el momento adelante, sino para futuros proyectos y exposiciones que tengamos a lo mejor en otro trimestre, en otro proyecto, en otra fase quizá o campo formativo. Esto con la posibilidad
de revisar y perfeccionar los proyectos basándonos en estos comentarios obtenidos. Y aquí estamos hablando de retroalimentación en grupo, lo estamos enfocando solamente en proyectos de estudiantes. Más adelante vamos a ver de qué manera también la retroalimentación y la evaluación formativa son bases para nuestro actuar docente, para esa reflexión sobre nuestra propia práctica. Muy bien, ¿qué beneficios tiene este tipo de retroalimentación? Primero, es el desarrollo de habilidades de comunicación. Aquí los estudiantes van a mejorar esas habilidades para presentar información de manera clara y de manera efectiva. Vamos a ir fomentando también el respeto y esos ambientes de colaboración, esos ambientes de confianza, donde los alumnos puedan expresarse y tengan la oportunidad de equivocarse, para así poder mejorar de manera positiva y respetuosa. Vamos a beneficiar en el pensamiento crítico. Al recibir y proporcionar retroalimentación, los estudiantes desarrollan su capacidad para evaluar el trabajo propio y el de los demás críticamente. ¿Qué quiere decir? Que también ellos van a visualizar sus propios errores, sus propias áreas de mejora, sus áreas de oportunidad en los proyectos y exposiciones de sus compañeros. Entonces va a ser una práctica recíproca donde vamos a aprender también a ser justos en el sentido de mantener o emitir un juicio sobre los proyectos de los demás. Nosotros como docentes estoy segura que ya hemos realizado varias estrategias o actividades donde estamos fomentando este pensamiento crítico. Puede resultar un poco o nos puede conflictuar un poco cuando nos solicitan que desarrollemos este aspecto, este beneficio. ¿Cómo voy a desarrollar el pensamiento crítico? Y nos parece algo hasta escabroso quizá el poder nosotros implementar estrategias que puedan fomentarlo. Pero ya las tenemos, ya las realizamos. Es cuestión simplemente de sistematizarlas y de identificar cuál de ellas son las indicadas para que nuestros compañeros, nuestros alumnos y alumnas reciban esa retroalimentación y ellos sean capaces de evaluar a sus compañeros y autoevaluar también su propio trabajo. La colaboración. La nueva escuela mexicana está enfatizando en todos los sentidos el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el que se visualice desde un principio que nuestras opiniones, nuestras decisiones son siempre pensando que somos seres individuales, que tenemos ideas propias, pero jamás olvidar que somos parte de una comunidad, de una escuela, de un municipio, de un país, de una región. La colaboración, entonces, la dinámica de retroalimentación va a ir fomentando estos ambientes de trabajo en equipo, de apoyo mutuo, de no ser tan severos quizá al momento de juzgar o valorar el trabajo de los demás, sino de resaltar todo aquello que nuestros compañeros pueden realizar de manera correcta o las habilidades que ellos tienen y tomarlas como una fortaleza para todos, iniciando desde este ambiente áulico, escolar o está en el escenario de toda una comunidad y, ¿por qué no?, del mundo también. Vamos a potencializar el aprendizaje activo. Y esta para mí es un concepto muy importante porque el aprendizaje activo es lo que a nosotros nos va a ayudar como docentes a poder desarrollar ese trabajo autónomo, a poder responsabilizar a nuestros estudiantes de cada una de las acciones y actividades que realicen. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo partícipes de esos proyectos. Los alumnos y las alumnas se están comprometiendo con un tema, con un contenido que para ellos les es familiar, que para ellos les es significativo y que el alumno o la alumna sepa que puede tomar decisiones que van a tener impacto en su vida, en lo que ellos realicen en un presente y en un futuro, va a ir desarrollando esta visión sobre la mejora.
La presentación entonces y revisión de estos proyectos va a promover ese aprendizaje profundo, que es ese análisis, que es esa reflexión sobre lo que ellos deben de sintetizar y aplicar. ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Cómo van a utilizar eso que aprendieron en un futuro para otros proyectos escolares o incluso para cuando ellos salgan de esas 4 paredes de la escuela puedan implementar los conocimientos que tienen en la vida real? Y por último, el beneficio, que es el que todos queremos y que es parte de nuestros propósitos como actores educativos, es la mejora continua. La retroalimentación constructiva ayuda a que los estudiantes puedan identificar esas áreas de mejora y a desarrollar esa mentalidad de crecimiento. Esos aprendizajes, que sean aprendizajes universales, que ellos sepan que existe algo a lo mejor más allá de ese contexto o esas comunidades en donde muchos de nuestros estudiantes viven y conviven, y que conozcan la diversidad tan grande que existe en la comunidad, en el país, en el mundo, y que sepamos coexistir con esa diversidad, y que va encaminado a este estudio o a este enfoque interdisciplinario, a este enfoque también multicultural, pluricultural, intercultural. Recordando también que el enfoque de nuestros planes y programas es intercultural. Muy bien, vamos a ver un análisis de caso práctico. Vamos a visualizar actividades o una pequeña planificación de la fase 2. Y pusimos una planificación de preescolar porque al leer sus comentarios y estar presentes ustedes en las opiniones, nos mencionaban mucho sobre la importancia también de hablar sobre esta fase 2 que es de preescolar. Si bien nos enfocamos quizá en fases superiores, es porque realmente preescolar ha trabajado campos formativos, ha trabajado este tipo de valoraciones y de evaluación desde hace muchísimo tiempo. De hecho, preescolar ya estaba muchísimo más avanzado que otros niveles educativos en cuanto a este estilo y estos procesos de evaluación formativa, por lo cual nosotros de verdad nos fortalecimos mucho con estos equipos de trabajo y de estudio con nuestras compañeras y compañeros de este nivel. Ellos tienen un conocimiento muy amplio sobre la evaluación formativa, evaluación por campos formativos, el tipo de retroalimentaciones que se le brindan con base al avance de sus niños y de sus niñas. Entonces, maestras de preescolar, muchas felicidades. De verdad estamos muy agradecidos porque este tipo de contenidos ustedes ya lo tienen muy fortalecidos porque es con lo que han estado trabajando durante hace pues ya muchos ciclos escolares. Y bien, vamos a ver de qué manera en una fase 2, en contenidos del campo formativo de lenguajes en esta ocasión, pues podemos nosotros utilizar diversas técnicas, instrumentos de valoración y de evaluación y en qué recae la evaluación formativa. Estos, cuando nos vayamos yendo sobre cada una de estas láminas, vamos a poder darnos cuenta que incluso esos PDA o esos contenidos los vamos a aplicar también en otro tipo de fases, solamente que pues con un mayor grado a lo mejor de análisis o pues de dificultad. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Vamos a aumentar ese nivel cognoscitivo, a lo mejor vamos a estar en otro nivel ya en cuanto a creación, a lo mejor reflexión, análisis, evaluación. Muy bien, la actividad es narración de cuentos. Yo creo que en toda educación básica narramos cuentos. El contenido de esta fase es narración de historias mediante diversos lenguajes en un ambiente donde niñas y niños participen y se apropien de la cultura a través de diferentes textos. El proceso de desarrollo de aprendizaje es narrar con secuencia lógica historias que conoce o inventa y las acompaña con recursos. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer el desarrollo de la expresión verbal,
la escucha activa, para desarrollar la comprensión y la creatividad en los niños a través de la narración de un cuento. Nosotros, cada vez que realicemos un proyecto, planifiquemos un proyecto escolar, ubicando nuestro contenido primordial, esa problemática en la que nosotros queremos abordar, a lo mejor el proceso de desarrollo de aprendizaje, el objetivo debe responder a 3 cuestionamientos. 1. ¿Qué es lo que se quiere lograr con nuestros alumnos? En este caso, lo que se quiere lograr es favorecer ese desarrollo de la expresión verbal y la escucha activa. El siguiente cuestionamiento es ¿para qué lo quiere lograr? Bueno, en este objetivo quiere favorecer ese desarrollo de la expresión verbal y escucha activa para la comprensión y desarrollar esa creatividad en los niños. Por último, el cuestionamiento que debemos de responder en cada uno de los objetivos de nuestros proyectos es ¿mediante qué lo vamos a lograr? Bueno, en este caso se va a lograr mediante la narración de un cuento en grupo. Esa es la estrategia que se va a utilizar dentro de este caso práctico. Esta es la descripción de la actividad de manera muy general, con pasos muy puntuales sobre qué es lo que va a realizar pues, la maestra y los alumnos en este caso. La maestra lee un cuento corto y sencillo, con imágenes grandes y coloridas para captar la atención de los niños. Posteriormente, la maestra les pide que en pequeños grupos cada niño pueda contar una parte del cuento a sus compañeros, utilizando sus propias palabras y respetando el orden lógico de los eventos. Vamos a analizar, vamos a ir nosotros descubriendo o identificando qué instrumentos o qué técnicas de evaluación puedo yo ir utilizando en cada una de estas descripciones o consignas. 3. Se les va a brindar un espacio para que también puedan inventar detalles y ser creativos con los personajes. Al final, cada grupo va a compartir su narración con el resto de la clase. Y 5, la maestra escucha atentamente y fomenta la participación de todos, valorando tanto la correcta organización de las ideas como la creatividad y la fluidez verbal, que eran parte de los objetivos de este proyecto. Muy bien. Recordemos que la metodología que se sugiere para este campo formativo de lenguajes es la de aprendizaje basado por proyectos comunitarios. Si bien en la fase 2 ya se utilizan otros tipos de estrategias como los aprendizajes basados en el juego o incluso otro tipo de metodologías, bueno, la nueva escuela mexicana nos sugiere esta metodología que es la que vamos a abordar, la que vamos a ir trabajando simplemente como un ejemplo práctico de lo que nosotros podemos realizar en el análisis de este proyecto. Existen 11 momentos, el primero de la identificación. La actividad es que la maestra introduce pues la narración de cuentos vinculado a los niños con historias previas que han escuchado, que han inventado. Aquí la maestra ya está contextualizando a lo que los alumnos saben, conocen o quisieran saber también. Las técnicas o instrumentos de evaluación va a utilizar la técnica de observación, que es la interacción con los niños, la identificación de conocimientos previos, va a realizar preguntas abiertas. En este momento se puede realizar una evaluación formativa, sí, no necesariamente tiene que ser en cada uno de los momentos de las fases, pero podemos observar o identificar esa evaluación formativa en cada una de las actividades. Aquí el docente, al momento de realizar preguntas abiertas para identificar qué saben sobre la narración o si ya han participado, va a estar adquiriendo información sobre lo que los alumnos conocen o han experimentado, sobre las experiencias también de su propio contexto, y es una herramienta muy favorable para conocer también al alumnado. En el momento 2, que es la recuperación, aquí la maestra va a empezar a realizar preguntas sobre historias que los niños conocen o han contado anteriormente. Se busca que vayan compartiendo recuerdos de cuentos previos. Técnicas, observación directa, preguntas de recuperación, diálogo grupal, puede realizar un cuestionario breve sobre cuentos previos, dependiendo ya de pues, las habilidades y conocimientos que tengan los niños en ese contenido. La evaluación formativa se va a observar
cómo los niños recuerdan y relacionan esos cuentos previos, identificando sus conocimientos y activando sus ideas. Vamos a empezar a generar ambientes de trabajo colaborativo, de respeto, de confianza y vamos aperturándonos, fíjense, desde la fase 2 a que los niños puedan expresarse, que es parte de las finalidades de este campo formativo que es lenguajes. En el momento 3, que es la planificación, realizaremos una negociación de los pasos a seguir. Vamos a hacer ese trabajo de aprendizaje activo con estos alumnos desde un inicio, donde la maestra va a proponer estructuras de la actividad, leer un cuento, narrar en grupos y luego compartir en clase. Aquí los niños pueden discutir cómo abordar cada una de estas tareas. Recordemos que la maestra es un guía, va a brindar apertura a que los alumnos se expresen, pero ella es la guía principal en aterrizar el objetivo, aterrizar hacia concretar o concretizar las metas y los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Qué técnicas puede utilizar? Listas de cotejo para registrar esa participación de los niños, la evaluación en observaciones sobre la planificación. Y la evaluación formativa va a recaer sobre cómo los niños proponen esas ideas, sobre cómo organizarse para narrar, qué historias les gustaría contar, y la maestra sería la guía en este proceso de planificación. En el momento 4, que es el acercamiento, la exploración de este problema o situación. Aquí los niños pueden escuchar cuentos que luego van a explorar y verán cómo podrían cambiar quizá la historia o agregar sus propios elementos. Esto podemos utilizar una técnica de observación directa, preguntas formativas, detonadoras, cuestionarios orales y nos estamos enfocando en el sentido de que en esta etapa, en esta fase, los alumnos y las alumnas todavía no consolidan las habilidades de lectura y escritura. Por eso la mayoría de estas técnicas e instrumentos van a ser de manera oral. El docente puede observar cómo los niños comprenden esta historia, si la logran identificar, si logran ellos identificar inicio, desarrollo, desenlace y si pueden proponer cambios. Dependiendo de los niveles cognitivos en los que se encuentran nuestros alumnos, podemos utilizar también, aparte de estos cuestionarios orales, dibujos, imágenes o expresiones. Dentro del momento 5, que es la comprensión y producción, aquí los niños narran su versión del cuento en pequeños grupos, utilizando palabras cortas, detalles adicionales. Vamos a ir fomentando esa imaginación de los niños, vamos a ir fomentando también la expresión oral desde pequeños y podemos utilizar una lista de cotejo, un registro anecdótico. ¿Cómo se va a implementar esta evaluación formativa? Pues los niños van a lograr organizar las ideas de manera coherente y utilizar correctamente el lenguaje oral. En el momento 6 vemos la identificación de avances y dificultades. Aquí la maestra y los niños comentan sus avances, si les gustó, no les gustó a lo mejor la forma en que se implementó la estrategia, qué cambios realizarían, qué ideas principales ellos obtuvieron, etcétera. Muy bien, en el momento 7, que es el desarrollo de la primera versión del producto, estos alumnos van a practicar la narración, realizar ajustes, van a incorporar retroalimentación de parte de los compañeros y maestras, todo esto mediante el diálogo. No vamos a ser obviamente muy estrictos en ese sentido, vamos a irnos al nivel de los niños y de las niñas. Lo importante aquí es que en el campo formativo de lenguajes vamos a tener la versión de un producto. La maestra va a observar cómo los niños aplican esos cambios sugeridos, mejorar alguna organización y mediante un registro anecdótico o alguna rúbrica, alguna técnica, pues ella puede plasmar los avances. En la integración es una exposición, los niños ya presentan su producto, ya presentan a lo mejor la narración de su cuento, pueden incluso hacer alguna interpretación, traer algún tipo de material que la docente les solicite. Y bueno, aquí podemos hacer esa retroalimentación con una lista de cotejo, a lo mejor un registro anecdótico o una rúbrica sobre qué aspectos ella quiere especificar o quiere hacer que los alumnos desarrollen.
Ya por los últimos momentos, la difusión, que es esta presentación del producto. En el momento 10, las consideraciones, ese seguimiento y retroalimentación. Después de las presentaciones, vamos a realizar una reflexión sobre el grupo, de lo aprendido, los retos superados, las mejoras, invitarlos a que sigan ellos escuchando cuentos, invitar a los padres de familia, que también son parte de esta evaluación formativa, a que sean ellos también parte de los aprendizajes y de los contenidos. He ahí la importancia de que nosotros como docentes siempre mantengamos informados a los papás de qué es lo que sus hijos y sus hijas están aprendiendo. Se observa cómo los niños van a reflexionar sobre este proceso de narración, si logran identificar lo que les resultó difícil o no, y podemos realizar una evaluación grupal. Por último, en el momento 11, que son los avances, los niños van a aplicar la retroalimentación de sus compañeros y la maestra para mejorar quizás su narrativa en futuras actividades. Los docentes verifican cómo los niños ajustan estas historias, se observa el crecimiento en sus habilidades lingüísticas y esto lo podemos plasmar en rúbricas de evaluación continua, en cambios de narración a lo largo del tiempo, y si es una práctica que se genera de manera pues no tan esporádicamente, sino de manera continua, vamos a ver ese mejor desarrollo de las habilidades lingüísticas de los alumnos, de las expresiones orales, de los ademanes, de la forma ellos de analizar las partes de un cuento, de ir motivándose a conocer y a que les lean más. Incluso puede ser un motivante para que desarrollen sus habilidades de escritura y de lectura. Y es así como la retroalimentación entre compañeros, pues es ese momento de integración y difusión. Los niños reciben retroalimentación de sus compañeros, lo cual les permite mejorar sus producciones, y esta retroalimentación también es parte de ese proceso de evaluación formativa, como lo hemos comentado anteriormente, pues ayuda a los niños y niñas a reflexionar sobre su trabajo y ajustar lo que sea necesario. Y esta parte de retroalimentación va en cualquier nivel educativo, incluso lo podemos utilizar hasta el nivel superior, pero es importante que encontremos esa significatividad de los aprendizajes. Muy bien, vamos a continuar con la presentación y discusión de proyectos de diseño de evaluación a cargo, y le doy el uso de la voz a mi compañero, el doctor Adán Méndez. Muchísimas gracias y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, doctora Mayra, por tan explícita información que nos ha compartido a través de estas diapositivas como parte del proceso de evaluación. Estamos ya culminando este acompañamiento, culminando este trayecto que ha sido significativo para cada uno de nosotros. Espero que en el trayecto profesional en el que cada uno de nosotros nos desempeñamos, cobre relevancia, cobre significado hablar de la evaluación, incorporar la evaluación a nuestro proceso de desarrollo profesional, de nuestra práctica como docentes, que nos permite mejorar, que nos permite dar seguimiento, que nos permite valorar ese proceso de aprendizaje que siguen nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes con quienes trabajamos. Si bien hablar de evaluación implica características muy precisas orientadas a un proceso de desarrollo de índole mental, cognitivo, que surge desde la concepción de cada docente que pretende valorar, que pretende poder darle significado a su trabajo como docente en el proceso de aprendizaje con sus alumnos, es importante también entender que la evaluación misma tiene que surgir como un proyecto, se tiene que diseñar, ¿sí? De manera anticipada, con una finalidad y una intencionalidad. Diversos autores nos hablan de que es un proceso intencional, no es un proceso que surge de la mera improvisación, ¿sí? No es un proceso que surge simplemente por cumplir con un requisito. A lo mejor de antaño, a lo mejor en el proceso mismo que vivimos como docentes, la carga administrativa, leía por ahí ahorita que comentaba ahí una maestra en el chat de esta sesión muy interesante, nos ha llevado a lo mejor a cumplir con el protocolo de asignar
unas líneas que consideramos como evaluación. Pero la evaluación debe de emanar, debe de ser un proyecto mismo diseñado para poder tener una finalidad, tener un objeto mismo que en alguna sesión de este diplomado se trabajaba. Y el objeto de la evaluación no siempre es el alumno, sino que más bien es el aprendizaje del alumno. Pero también el objeto de evaluación, maestros, que es parte de lo que voy a hablar yo en esta intervención, es nuestra propia práctica, nuestras propias estrategias de enseñanza. Entonces, poder presentar, poder discutir proyectos de diseño de evaluación se refiere a un proceso pedagógico, un proceso donde van a ver mucho esta palabra que está aquí ahorita plasmada de colaboración o colaborativo, en el cual los docentes tienen la oportunidad de presentar propuestas de estrategias de evaluación que han diseñado para los contextos educativos específicos. Hay espacios muy significativos donde se pueden llevar a cabo estos procesos y creo que para nosotros como docentes esto debería de cobrar muchísima relevancia, puesto que nos permite poder entrar en sintonía con otros compañeros docentes para poder dialogar, para poder trabajar, ¿por qué no? Este proceso de evaluación que nos permita abonar a nuestra práctica como docente. En la fase de preparación, los trabajos del docente debería de implicar un diseño de estrategias de evaluación adaptadas, y esto lo pongo en negrito porque es muy importante, adaptadas a las necesidades y características de cada uno de los estudiantes. Y aquí podemos ver, ahorita la doctora Mayra Gabriela nos presentaba una propuesta muy interesante de cómo evaluar un proyecto, que ejemplificaban y que surge realmente como un factor que cobra relevancia. Y en estas características, en esta preparación que surge de las estrategias de evaluación, vemos esa adaptación a las necesidades, vemos esa adaptación a las características que siguen cada uno de los estudiantes. La preparación de este proyecto, sí, incluye no solo ese proceso que yo les mencionaba cognitivo, ese proceso intencional mental que el docente plantea y dice, a ver, estoy trabajando a lo mejor este proceso de desarrollo de aprendizaje, estoy trabajando este contenido con esta metodología. Esta sería muy buena técnica o medio o instrumento para evaluar el proceso. Sí, con esto voy a evaluar. Sí, surge este proceso de poder asignar a lo mejor un recurso con el cual evaluar, pero también lo dice López Pastor, lo dice Díaz Barriga, parte de los estudios que hacen acerca de evaluación, que debemos de investigar las mejores prácticas, colaborar con otros docentes para poder replicar las mejores prácticas, considerar, qué importante esto, maestros, considerar las características del entorno educativo. Esto lo venimos manejando porque también ahorita lo leía por acá en el chat, que hablaban de un diagnóstico. Evidentemente, ahorita actualmente nos hablan de una parte de los planos que se siguen para poder ejecutar procesos de planeación, nos hablan de un diagnóstico. Para la evaluación también deberíamos de considerar un diagnóstico que nos permite entender las características del entorno, que nos permite integrar esos enfoques de inclusión que pueden necesitar ciertas zonas en las que nosotros estamos trabajando. Entonces, evidentemente coincido con lo que dice la maestra Karina Díaz de León aquí ahorita en la sesión, que los proyectos se realizan en base a las necesidades de los alumnos y también la evaluación asociando a varios instrumentos para poder interactuar con ella. Así es, maestra Rubí, deberíamos de considerar las características de todos los estudiantes, sí al momento de planear, pero también al momento de evaluar. ¿Hasta dónde nos ha llevado entonces esta evaluación mecánica, esta evaluación que hemos sacado un poquito del camino del enfoque formativo, a generar procesos de evaluación generalizados, a generar procesos de evaluación que no le abonan a la identificación de las características de nuestros estudiantes, a la integración de diversos enfoques, a poder mejorar nuestras prácticas, a poder valorar nuestras mismas prácticas? Entonces, la evaluación evidentemente, maestro Osvaldo, debe de ser un proceso intencional. ¿Por qué? Porque lleva una finalidad integral. Lo dice muy acertadamente el maestro aquí en la interacción que estamos teniendo a través de esta tarde. Ahora bien,
una vez que planteo mi proyecto de evaluación, porque la evaluación, nuevamente les digo, debe de ser un proyecto que debe de estar diseñado en conjunto con el proyecto de planificación, con el proyecto asociado a alguna metodología que ya planteamos. Ahora deberíamos, o lo ideal sería, presentar los proyectos ante nuestros colegas, presentar los proyectos ante expertos en educación o en un entorno académico. Maestros, es bien sabido que durante nuestra formación como docentes, en una formación inicial, a lo mejor en una escuela formadora de docentes o en alguna escuela especialista en el área pedagógica, tenemos un acompañamiento donde expertos en el tema, donde colegas, donde académicos nos van forjando en base a procesos de asesoría, de tutoría, de acompañamiento. Una vez que nosotros pues ya estamos en la práctica como tal, real, deberíamos de continuar con estos procesos y no verlos solamente con un enfoque que va orientado a fiscalizar, no maestros, sino realmente como un proceso colaborativo que nos permita compartir procedimientos, compartir métodos, compartir realmente esos procesos de evaluación que vivimos para enriquecernos, para poder colaborar y hacer realmente procesos que ahorita veíamos también en parte de lo que comentaba la doctora Mayra, poder retroalimentarnos entre pares, poder trabajar. ¿Por qué? Porque realmente en esta fase que se plantea dentro de la presentación y discusión de posibles proyectos de educación, se encuentra de evaluación, perdón, se encuentra la fase de discusión y retroalimentación. ¿Qué es esto? Que en el ideal nosotros como docentes deberíamos de tener la oportunidad en los colectivos de poder discutir y retroalimentarnos sobre proyectos de evaluación, poder recalcar los aspectos positivos, ¿sí? Poder recalcar las áreas de mejora y poder, ¿por qué no?, establecer propuestas antes de la misma retroalimentación. La retroalimentación, entonces, desde la perspectiva de San Martín, puede ser guiada por un moderador, puede ser guiada por una generación de una persona que funja con esta función y proporcione un marco específico para asegurar que los comentarios sigan un marco útil y sigan un enfoque de respeto. Entonces es importante poder establecer esta propuesta, es importante considerar simplemente este trabajo en base a diseño de proyectos de evaluación que nos lleve a entender esto, como lo mencionaba aquí en el chat ahorita también la maestra Marisela Álvarez, como un diálogo pedagógico enmarcado en el respeto mutuo. Queda específicamente esta frase para lo que estamos abordando. En esa presentación y discusión de esos proyectos del diseño de evaluación que deberíamos de desarrollar nosotros para fortalecer nuestra práctica, en la etapa de reflexión y revisión, desde la postura de López Pastor, los docentes, una vez que presentan estos proyectos sobre la retroalimentación recibida, puedan considerar cómo pueden mejorar su trabajo evaluativo. ¿Cómo pueden mejorar realmente? ¿Cómo pueden revisar, perfeccionar las estrategias de evaluación basándose en los comentarios obtenidos? ¿Por qué? Porque en esta riqueza de los comentarios y del trabajo colaborativo entre los colectivos o entre docentes afines a una zona escolar, a un contexto determinado, a un nivel determinado, sin duda se logra un enriquecimiento de poder tener nuevas perspectivas para generar procesos de evaluación. Considero que ahí está la clave. Este diplomado ha sido muy significativo, maestros, para poder entender aspectos teóricos, para poder entender aspectos fundamentales que ahorita, hoy por hoy, en el nuevo proyecto del plan de estudio, en el marco de la nueva escuela mexicana, se enmarca el enfoque de la evaluación, este enfoque formativo. Ya entendemos, ya tenemos estas nociones, cada uno de los que hemos estado aquí cada tarde atendiendo al llamado que nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido a bien y de manera muy acertada poner a disposición de cada uno de ustedes. Hemos consolidado nociones teóricas, hemos consolidado nociones que nos permiten entender este enfoque. Ahora, esta propuesta de poder generar proyectos de evaluación de manera colaborativa, presentarlos, discutirlos, creo que le abonaría bastante a la parte práctica y a poner ya en marcha la propuesta evaluativa orientada a lo que plantea este nuevo plan de estudio. Evidentemente, en esta etapa de reflexión, de revisión, debe de llevar un factor muy importante que se menciona. ¿Y cuál es esta? La mejora continua. La mejora continua donde debemos de permitirnos
Primeramente, porque es un concepto que se pone en juego en esta nueva propuesta, desaprender. Desaprender esos patrones que traemos de antaño, desaprender a lo mejor esas características con las cuales hemos encasillado la evaluación y permitirnos aprender y mejorar nuevas prácticas de evaluación para beneficio de nuestros estudiantes. Evidentemente, sí debemos de contextualizar primeramente los proyectos y tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, evidentemente, pero si compartimos los proyectos, podemos enriquecer nuestra propia práctica y poder enriquecer la práctica de otros compañeros, tal como lo sugiere la maestra Marta Montaño por acá en el chat. Entonces, la evaluación, evidentemente, maestra Glenda, debe de ser un proyecto mismo, debe de ser un proyecto enmarcado por las características de nuestra práctica, enmarcados por estrategias adaptadas que permitan poner siempre al centro y como prioridad el aprendizaje de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Ahora, ¿qué beneficios obtenemos si nos aventuramos a generar proyectos de diseño y evaluación? Y más allá todavía, si nos aventuramos a presentarlo a nuestro colectivo docente, a presentarlo a través de un proceso de discusión, tener la posibilidad, si somos directivos, tener la posibilidad, si somos docentes, de proponer al colectivo que en algún espacio de colegiado académico, que ustedes en educación básica tenemos de manera recurrente durante el ciclo escolar, proponer dentro de la agenda, ¿por qué no? Presentar proyectos de diseño de evaluación, poderlos discutir, poderlos enriquecer. Esto sería una práctica formidable, maestros, para poder abonarle al constructo teórico que este diplomado nos ha abonado. En esa presentación y discusión de proyectos, de verdad que si ustedes se aventuran a hacerlos como colectivos, hay bastantes beneficios. Antes de mencionarles los beneficios, es preciso también que les recordemos que en esta sesión estamos desarrollando información que nos permite trabajar las fichas 38, 39 y 40 del presente diplomado, para que tomen nota, para que vayan colaborando con nosotros, para que vayan, ¿por qué no?, interactuando en el chat donde se presentan comentarios bien valiosos acerca de las nociones que cada uno de ustedes nos comparten. Entonces, evidentemente, como comunidad educativa, como comunidad escolar, pudiera ser un proyecto mismo, sí, poder tener este tipo de proyectos, ¿por qué no? Maestra Aide Salazar es parte también de la nueva escuela mexicana. El trabajo colaborativo, si lo fomentamos con nuestros estudiantes, si los fomentamos con la familia, ¿por qué no fomentarlo como entre los docentes, entre nosotros mismos, pues, a través de este tipo de acciones, como la presentación, como la discusión de los proyectos de diseños de evaluación? Ahora bien, ¿qué beneficio puedo obtener si yo, propongo este tipo de estrategias? Evidentemente, maestros, mejorar nuestras estrategias de evaluación. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso, a lo mejor en un primer momento, como que nos va a ir llevando a establecer habilidades de confianza con nuestro colectivo docente, o a lo mejor ya tenemos esta área nosotros lograda con el colectivo. Bueno, pues entonces podremos recibir retroalimentación. Los docentes pueden identificar áreas de mejora, pueden ajustar estas estrategias para que sean más efectivas y adecuadas al contexto. También, evidentemente, se fortalece, se fomenta la colaboración. ¿Por qué? Porque en primer lugar debemos entender que en el colectivo docente todos podemos aprender de todos, compartir experiencias, colaborar para mejorar nuestras prácticas educativas. Si lo hacemos muchas veces brindando estrategias para que podamos atender cierta barrera que enfrenta nuestro alumno, ciertas necesidades que presentan, bueno, ¿por qué no hacerlo para enriquecernos en procesos de evaluación? ¿Por qué no hacerlo para proyectar esas estrategias que ya aplicó el maestro y que podemos realmente enriquecernos, aun cuando trabajemos en alguna asignatura específica, si estamos en secundaria, poder diseñar estos proyectos que puedan abonarle a otras o a otros campos formativos? ¿Por qué no? El mismo desarrollo profesional se ve enmarcado, y aquí de la tercera recuadro que ven por acá ustedes, me permito hacerlo más grande, porque este proceso promueve el crecimiento profesional de nosotros mismos, nos ayuda a mantenernos actualizados con las mejores prácticas y con los enfoques innovadores en evaluación. Maestros, ustedes con esta inversión de tiempo, de esfuerzo que han hecho durante este trayecto formativo, ustedes llevan ventaja sobre maestros que a lo mejor no se han aventurado a fortalecer sus procesos de evaluación, no se han aventurado por distintas circunstancias a poder enriquecer su formación en este nuevo enfoque que persigue la nueva escuela mexicana, específicamente
específicamente en la categoría de evaluación. Ustedes han hecho un acierto en estar acá con nosotros cada tarde. Entonces, evidentemente, sí, maestra Diana Carvajal, pues sería interesante también que nuestros jefes inmediatos, que aquí también ya tenemos bastante población, puedan establecer, puedan compartir y puedan ser, ¿por qué no?, los que inciten este tipo de estrategias dentro de los colectivos, como la discusión de proyectos de diseños de evaluación. Sería realmente muy significativo para todo el personal. Ahora bien, hablamos de la retroalimentación para los alumnos. Hemos hablado de lo que implica retroalimentar a nuestros alumnos, lo que les abona el poder recibir de algún experto, como puede ser su mismo docente, un proceso de interacción donde le permita de manera dinámica poder asociar al proceso de aprendizaje qué puede mejorar, si va por el camino correcto, ¿sí? O qué puede todavía adquirir. Pues bien, esta retroalimentación, esta colaboración, vista como un proceso interactivo y dinámico, donde los miembros de un grupo, ¿sí?, proporcionan y reciben comentarios constructivos, debemos de realizarlo también en el día a día como docentes. A lo mejor es complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces entre la misma lógica que se plantea en los centros escolares, el tiempo no es suficiente. No encontramos esos espacios adecuados, pero sí deberíamos de propiciar la búsqueda de ellos, porque sí tenemos posibilidades interesantes para poder generar estos espacios de colaboración, estos espacios de retroalimentación y nuevamente les digo, el enfoque de la evaluación formativa debería ser un tema de agenda para las reuniones de colegiado que ustedes viven al interior de sus centros escolares. Ahora bien, ¿qué nos permite efectuar, aventurarnos a generar este proceso de retroalimentación, de colaboración entre los mismos docentes? Bueno, principalmente de la parte que recibe un proceso de retroalimentación, la escucha activa. Poder generar espacios de escucha activa que no sean significativos. Comentarios constructivos también. Procesos de diálogo, un proceso de diálogo que sea encaminado a la mejora, que sea encaminado, ¿por qué no?, a tratar de ser mejores en lo que ya hacemos. Esa debe de ser nuestra visión siempre. La posibilidad de mejorar, la posibilidad de poder desarrollar ese proceso personal de desarrollo profesional que nos permita decir, a ver, tengo evaluando tantos años, tengo haciendo lo mismo en el proceso de evaluación, me voy a aventurar a generar nuevos esquemas, me voy a aventurar a generar nuevos insumos, estrategias, aplicar procesos distintos, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, pues me voy a lo mejor a interactuar con mis compañeros docentes para ver ellos qué hacen, para poder dialogar, para poder decir, a ver, y si aplicamos esto como escuela, si a lo mejor replico este modelo que ya se estableció en otra institución, estaría interesante. El proceso de retroalimentación y colaboración también nos permite o nos debería de llevar a una parte de discusión y no discusión encasillada con un aspecto negativo al que lo podemos asociar. Una discusión respetuosa, una discusión enfocada en el desarrollo del compañero, donde le permitamos observar a lo mejor áreas de mejora que puede todavía potenciar, pero que también le permitamos tener un proceso de réplica para que podamos escuchar también, sin herir susceptibilidades, poder escuchar qué tiene todavía en su visión a corto, mediano, largo plazo pendiente de desarrollar. Porque muchas veces en este proceso de diálogo respetuoso cobra bastante relevancia tanto para el receptor como para el emisor. Entonces, estaría muy interesante poder establecer en estos procesos estas características que nos lleva la retroalimentación y la colaboración entre los participantes. Realmente, hablar de retroalimentación, hablar de colaboración, debe de ser un asunto importante para establecer como agenda prioritaria en los centros escolares. ¿Por qué? Porque realmente en cuanto a la colaboración entre el colectivo docente, esta debe de incluir trabajo en equipo, debe de incluir apoyo mutuo y debe de incluir un tercer, la reflexión conjunta. No podemos, por el camino de la docencia, maestros, no podemos navegar de manera aislada. Tenemos que realmente apoyarnos del otro, apoyarnos del compañero, a lo mejor del gran acervo teórico que trae en su dominio, a lo mejor de su gran acervo experiencial que trae, que le dan los años de servicio que ha consolidado, a lo mejor de la iniciativa que tiene por siempre tratar de innovar en los procesos de evaluación.
Ahí radica la base de la colaboración. Los participantes, el colectivo, deberíamos de trabajar juntos en el desarrollo de proyectos, compartiendo responsabilidades, aportando cada uno las habilidades que posee y los conocimientos, porque solo así se podrá integrar desde diversas perspectivas y fortalezas un verdadero trabajo colaborativo. Y esto se lee desde antaño en la visión de Johnson y Johnson, ¿eh? Realmente un trabajo colaborativo verdadero no es el que donde cada uno hace una parte que le toca y se une todo para poder sacar un proyecto, para poder sacar un trabajo específico. No, es donde todos de manera conjunta comparten responsabilidades y aportan con sus habilidades y talentos poder integrar alguna meta en común que se tiene. Entonces, deberíamos de trabajar a través de procesos colaborativos, la co-creación de materiales, ¿sí? La resolución conjunta de problemáticas y la planificación de estrategias en común. Y creo que en este último factor entraría perfectamente, entraría de lleno lo que es o lo que implica el proceso de los proyectos de evaluación. Y estos proyectos de evaluación orientados específicamente a poder valorar realmente lo que cada uno posee. Y evidentemente, como lo dice la maestra Sara Clemente por acá en el chat, debemos de sentirnos afortunados de compartir con nuestros compañeros docentes esas experiencias que nos permite realmente nutrir el proceso de planeación y nutrir las herramientas de evaluación. Qué importante, maestra, lo que nos comparte en su reflexión, porque realmente esa debería ser una encomienda, debería ser una realidad en los centros escolares. ¿Por qué? Porque entre la colaboración de docentes siempre debe existir un diálogo, pero este diálogo siempre debe de caracterizarse por ser constructivo. Nos maneja por ahí el maestro Osvaldo y es tal cual como debería de desarrollarse, perdón. Es interesante cada uno de los aspectos que nos han compartido esta tarde por acá, porque si bien nosotros traemos ya una agenda para acá que emana de un trabajo planificado en una guía de contenidos que enmarcan esta oferta educativa, sus comentarios en el chat, lo que nos permitimos leerlos aquí cada tarde, sin lugar a duda nos dice nuestros docentes, las maestras, maestros que están acá cada tarde invirtiendo su tiempo, su esfuerzo para capacitarse, para perfeccionar sus habilidades, están en sintonía con nosotros, están comprometidos con lo que emana de la propuesta de evaluación, del proyecto de evaluación que hoy por hoy se consolida en la propuesta de este plan de estudio y que nos va a permitir trascender realmente, ¿sí? Trascender hacia una educación verdaderamente integral, hacia una educación de excelencia, hacia una educación que nos permita también el factor de la inclusión educativa. ¿Por qué digo esto último? Porque aquí veo también un aporte muy interesante de la maestra Melissa Ojeda, que nos habla de la importancia que conlleva en ese todo, en ese trabajo colaborativo que abarcamos como docentes de un colectivo, incorporar a los maestros de educación especial. Es la clave también para poder orientarnos, para poder acompañarnos en el proceso de esa educación personalizada que debemos de llevar con aquellas niñas, niños, adolescentes que enfrentan alguna barrera de aprendizaje, de participación, alguna necesidad, alguna condición, trastorno, discapacidad, etcétera. ¿Cómo poder acompañarlos en el proceso? Pero también, maestros, porque es muy importante, cómo poder valorar sus procesos individuales de aprendizaje, cómo poder evaluar. Es importante poder interactuar con ustedes. Y aquí hay una frase muy importante que nos dice Topping y pudiéramos decir, es que esta frase, maestro Dan, ya tiene casi 20 años. Bueno, pero es una realidad todavía, maestros, es una realidad. ¿Por qué? Porque el apoyo mutuo es fundamental. Los participantes, estoy haciendo referencia esta tarde a nosotros como docentes, participantes de un colectivo, ¿sí? Participantes de una institución educativa. Podemos ayudarnos en el aprendizaje, podemos ayudarnos en la construcción del desarrollo personal que establezcamos como colectivo, como tal. Y puede incluir, ¿por qué no?, la tutoría entre pares, el intercambio de recursos y la asistencia en la superación de desafíos. Estas tres características son fundamentales. La tutoría entre pares, a lo mejor no verlo como un proceso formal,
no verlo como un proceso que tiene que estar así establecido. Eres mi tutor, maestro de tercero, eres mi tutor y me vas a acompañar. No, simplemente en un diálogo entre los pasillos, que ahí se cobra bastante significado, en un diálogo, en reuniones de colegiado, podamos acompañarnos, intercambiarnos y darnos sugerencias para mejorar nuestra labor, para superar los grandes desafíos que hoy por hoy tenemos. Este ambiente de apoyo mutuo puede fomentar, aparte de los grandes beneficios en nuestra construcción de las habilidades para evaluar con un enfoque formativo, va a fortalecer la confianza y el sentido de comunidad en cada una de las escuelas donde ustedes laboran. Atrévanse, maestros, atrévanse a proponer, poder establecer proyectos de evaluación con sus compañeros, poder socializarlos y poder generar un proceso de retroalimentación que nos permita evidenciar el trabajo colaborativo que se puede llevar. Al principio va a ser difícil, al principio se puede inclusive sentir que se hieren susceptibilidades, pero conforme esto se haga una práctica, van a ver cómo el sentido de comunidad se arraiga, van a ver cómo el sentido de diálogo constructivo, respetuoso y que va realmente orientado al logro de los objetivos, se va a consolidar y se va a lograr realmente una interacción de verdad, muy significativa para cada uno de ustedes que tienen a bien desarrollar al interior de sus aulas como tal. La reflexión sobre el aprendizaje del curso, la reflexión sobre lo que se ha aprendido, realmente es un proceso introspectivo y crítico en el cual los participantes, ya sean estudiantes o profesionales, pueden evaluar su propio aprendizaje y desarrollo a lo largo de un curso, de un proceso, ¿sí? De un trayecto como tal donde implica la interacción. Si nosotros nos vamos a este trayecto que estamos tal cual desarrollando, pudiéramos reflexionar. El chat es una excelente herramienta que nos lleva a la reflexión personal de cada uno de ustedes sobre el aprendizaje que han consolidado en este trayecto. Ahora bien, esta reflexión también la podemos hacer en otras áreas, en el proceso de nuestra práctica docente, en el proceso de nuestro proceso de evaluación mismo, también pudiéramos establecer este tipo de características. Y estaría muy interesante, maestra Rubix González, que en la zona, así como se ejecutan esos talleres de planeación y evaluación, se abra o se aperture un taller de evaluación donde sea realmente un proceso de retroalimentación de proyectos de evaluación. Estaría muy interesante, sería muy significativa. Ojalá podamos tener próximamente esta experiencia. ¿Qué reflexión nos lleva sobre el aprendizaje del curso? Cuando yo llevo a reflexionar para ver qué se ha aprendido de mi curso. Bueno, una evaluación personal del progreso, evidentemente. Poder identificar esas fortalezas donde nos sentimos más competentes y, ¿por qué no?, también esas áreas de oportunidad que requieren mayor atención, reconocer qué estrategias han sido más efectivas para poder aprender y considerar la relevancia del contenido del curso, qué tanto se han logrado los objetivos planteados. Esta reflexión sobre el aprendizaje del curso nos permitirá realmente desarrollar un proceso introspectivo que nos lleve a mejorar nuestras propias prácticas profesionales. No olvidemos nunca, maestros, maestras, no olvidemos nunca considerar en nuestro trayecto evaluativo la retroalimentación y la colaboración entre nuestros compañeros docentes. Ahí está la clave para ir fortaleciendo el enfoque de evaluación formativo que emana de esta propuesta de acompañamiento que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido a bien diseñar para cada uno de ustedes, para ir, ¿por qué no?, desarrollando más habilidades en esta área. Realmente los participantes deben de reflexionar, realmente los docentes deben de reflexionar sobre cómo la interacción con otros y la retroalimentación que pueden recibir en un proceso o en un determinado momento puede influir en su aprendizaje, destacando siempre lo importante que es la colaboración y el aprendizaje compartido. Y les estoy compartiendo nociones, vaya, de López Pastor, que habla evidentemente sobre la interacción y la retroalimentación en ambientes colaborativos. Finalmente, realmente a través de los procesos de planificación que hagamos en un futuro, hay que establecer esos objetivos de aprendizaje claramente, planificar cómo alcanzarlos, identificar recursos adicionales y, ¿por qué no?, esas áreas de estudio que nos gustaría explorar para desarrollar mayores competencias. Este enfoque integral de reflexión no solo ayudará a consolidar lo aprendido, sino que también fomentará un aprendizaje continuo y significativo, que es lo que buscamos, es lo que pretendemos lograr realmente con nuestros semejantes. La evaluación formativa, ya lo hemos visto, y a manera de cierre, sabemos que es una habilidad que cada uno de los que están aquí pueden desarrollar para brindar información valiosa sobre un desempeño.
para mejorar el proceso de aprendizaje, para valorar el propio desempeño y la acción de nosotros como docentes. Nos lleva a una reflexión para poder impulsar a que esa niña, que ese niño sea cada vez mejor. Dar una crítica constructiva para poder decir qué expectativas tenemos de nuestros alumnos, qué acciones podemos reforzar, qué prácticas podemos interactuar. Poner de manifiesto que esta es una acción que el docente siempre la tiene, pero con un trayecto de evaluación formativa lo pone de manifiesto y es el compromiso que tienen con sus alumnos, con su comunidad, para poder tener una comunicación positiva entre ellos, desarrollar aspectos de introspección y autoevaluación para favorecer realmente ajustes en la mejora de un desempeño. Y por último, señalar al estudiante asociado, aparte de la retroalimentación que hemos abordado esta tarde, cómo fue su desempeño con respecto a un inicio determinado, respecto a un trayecto que ha recorrido. La retroalimentación, por último, como acto público, es la base de lo que actualmente denominamos evaluación formativa. Qué importante esta característica del enfoque de la evaluación formativa. No olviden, maestros, que sea una tarea de esta última sesión, aportar procesos de retroalimentación al momento de desarrollar la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, esta es la razón por la que es necesario estrechar el vínculo entre el proceso de aprendizaje y una retroalimentación positiva de la misma. Así, maestros, lograremos realmente consolidar la evaluación formativa en cada una de las tareas, en cada uno de los procesos y de los proyectos que podamos desarrollar en el aula. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y pues cedo los micrófonos a las autoridades. Muy bien, pues muy buenas noches a todas y todos. La verdad que un gran honor poder saludarlos por este medio. Agradecemos pues la extraordinaria participación que han tenido pues esta tarde la doctora Gabriela Vallejo, el doctor Adán Méndez en este módulo de cierre del diplomado, y la verdad que muchos elementos que sin duda alguna nos van a permitir traducirlos en la mejora de una práctica educativa pues más efectiva y sin duda pues la excelencia de la educación, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes pues serán de un gran impacto muy positivo. Y además también quiero agradecer muy en especial el acompañamiento que tuvimos de los intérpretes de lengua de señas mexicana, la maestra Yelansi Félix, el maestro Daniel Martínez, pues que nos estuvieron acompañando en este gran trayecto de estas 10 sesiones. Gracias, gracias por formar parte de este gran equipo de trabajo. Y saludar también, me voy a permitir con mucho gusto a nombre de la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, pues entregarles por mi conducto un afectuoso y fraternal saludo y reconocerles ese gran compromiso que han mostrado al formar parte de este gran programa nacional de formación continua y que esta tarde celebramos el logro que refleja pues durante estas sesiones el gran profesionalismo que ustedes tuvieron, la gran dedicación, el extraordinario esfuerzo colectivo de cada uno de los participantes de este diplomado, ¿no? Y que sin duda pues ha representado un gran elemento valioso en la gran formación y actualización de las maestras y los maestros de nuestro país. El diplomado, la evaluación formativa desde los campos formativos en la nueva escuela mexicana, pues ha representado una gran experiencia de aprendizaje que ha sido una gran transformación y que no solo ha requerido el cumplimiento de estos 10 módulos de una alta exigencia académica, sino también representa una profunda reflexión sobre ese rol tan importante que nosotros desempeñamos en el rol de la evaluación, en la construcción de una educación más justa, más inclusiva, más equitativa y sobre todo pertinente para nuestras maestras y nuestros estudiantes. En este proceso formativo
no solo ha sido un espacio de adquisición de conocimientos únicamente que se reduzca a la teoría, sino también en la construcción de nuevas perspectivas pedagógicas en las que la evaluación no se ve como un fin, sino como una herramienta continua de mejora y desarrollo integral de los aprendizajes, ¿no? La verdad que también es necesario reconocer el esfuerzo y ese gran compromiso que cada uno de ustedes como participantes que han demostrado a lo largo de este diplomado su constancia, su dedicación, su disposición para avanzar en cada módulo y aplicar lo aprendido en sus contextos educativos, ¿no? Ha sido claramente un ejemplo de gran profesionalismo. Mi más sincero reconocimiento y felicitación a las y los formadores, quienes siempre con su disposición, apoyando en todo momento este proceso, brindando su experiencia, su gran conocimiento, acompañando y guiando en todo momento a cada uno de los participantes que le fueron asignados con esa empatía, con esa dedicación, y pues que sin duda su labor ha sido fundamental para poder garantizar que este diplomado no solo fuera una experiencia teórica, sino también realmente una vivencia práctica de crecimiento, de aprendizaje, y que pues bien han sido los arquitectos invisibles que han hecho posible este proceso formativo, ¿no? Y siempre, siempre dispuestos a brindar ese gran apoyo, ¿no? También aprovecho para agradecer a los equipos seccionales por su trabajo incansable, por su compromiso con la formación de cada uno de los equipos docentes que estuvieron en su responsabilidad, y que ustedes, que han sido unos grandes aliados cruciales en la implementación de esta acción formativa, y que trabajando de la mano con todos los participantes para poder asegurar este proceso fuera lo más práctico, lo más ágil, lo más efectivo y sobre todo lo más enriquecedor posible, ¿no? La verdad que su gran esfuerzo ha sido muy invaluable. Muchas gracias a ustedes. Además, pues un agradecimiento especial a nuestro líder nacional, al maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por impulsar de manera muy comprometida y con una visión innovadora este gran programa nacional de formación continua, sin duda, pues para el beneficio de las y los trabajadores de la educación agremiados a esta emblemática organización sindical. Además que también a esa excelente comisión que estuvo acreditada por nuestro líder nacional, el equipo central que estuvo coordinando, su gran apoyo organizativo, su colaboración, su gran liderazgo, pues este diplomado no habría sido posible, ¿no? Además, la visión que como equipo y compromiso con la mejora continua de la educación, especialmente en el contexto de la nueva escuela mexicana, pues nos ha permitido avanzar de manera conjunta en la implementación de este programa formativo de manera muy eficaz y, por supuesto, de manera muy eficiente, ¿no? Además, por otra parte, aprovecho la oportunidad para comentarles que con la finalidad de incrementar la eficiencia terminal de todas las participantes y los participantes en las dos acciones formativas, tanto en el curso como en el diplomado, pues bueno, en esta segunda etapa del Programa Nacional de Formación Continua que impulsa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se amplía el plazo para subir a la plataforma que le corresponde a cada uno de ustedes las actividades establecidas. También es importante comentarles la fecha en la que vamos nosotros a estar trabajando ahí en cada uno de ellos, principalmente para las secciones sindicales que no tienen ningún inconveniente, tanto para el curso como para el diplomado. La fecha límite para presentar sus actividades será hasta el día 12 de enero del 2025. La plataforma va a estar abierta para que ustedes puedan, de alguna manera, subir sus productos. Aquí esta es una situación y una precisión muy importante, ¿no? Para las secciones sindicales
que tienen el reconocimiento de validez oficial, que lograron el registro en cada una de sus entidades, pues bueno, de estas acciones formativas, la fecha límite para que ustedes suban a plataforma las actividades previstas, pues ya va a estar de acuerdo a lo que ustedes platiquen con la autoridad educativa estatal. Los coordinadores seccionales tendrán la oportunidad de mantener un diálogo con ellas y ya en cada una de las secciones les avisarán la fecha que va a corresponder a cada uno de ellos, ¿no? Por otra parte, pues hacer mención de que esta extensión es una muestra del gran compromiso de este programa con el desarrollo académico y que confiamos en que aprovecharán este tiempo adicional para consolidar sus aprendizajes y entregar productos de calidad que reflejen pues su dedicación, su esfuerzo y sobre todo el gran aprendizaje que tuvieron en este diplomado y en este curso también. Un agradecimiento por toda la confianza que se nos brindó a todos los participantes, a los formadores, a los equipos seccionales, a los miembros activos que los vemos en pantalla aquí de la Comisión Central. Gracias por ese esfuerzo, gracias por esa entrega y por supuesto por esa gran pasión por la educación al servicio del pueblo. Y enhorabuena, que sea por el bien de las maestras y los maestros, por el bien de la profesionalización docente y por el bien del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Que tengan una extraordinaria noche y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Marcos Ramírez. Siempre es un gusto saludarlo, escucharlo. Gracias por su mensaje, por esas buenas noticias para todos los participantes de esas nuevas fechas de entrega. A la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha, al doctor Adán Enrique Méndez Melcher, agradecemos mucho su participación y que compartan con nosotros información tan importante y de gran ayuda en la práctica como docentes. Los comentarios en el propio chat son de reconocimiento, por lo que nosotros pues los felicitamos. Hoy, como bien lo dice el doctor Marcos, terminamos el diplomado, la evaluación formativa desde los campos formativos en la nueva escuela mexicana. Seguramente con el contenido de este diplomado les va a permitir llevarlo a la práctica dentro de sus aulas. Y como en todos los cursos, diplomados que se realizan, tenemos un mensaje de clausura. Y en esta ocasión, a nombre de nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, el mensaje de clausura está a cargo de la maestra Rosa María Hernández Madero. Le cedo el uso de la palabra, maestra Rosy. Gracias, maestra Mirna. Es un placer estar en este momento con todos ustedes. A nombre de nuestro secretario general y senador de la República, el maestro Alfonso Cepeda Salas, les felicita por concluir este diplomado, denominado la evaluación formativa desde los campos formativos de la nueva escuela mexicana, del Programa Nacional de Formación Continua, por su disposición, su interés para prepararse y actualizarse, siempre pensando en la educación, en las niñas y en los niños, en los jóvenes. Muchas felicidades, compañeras y compañeros maestros que están participando en este gran diplomado. A lo largo de este diplomado hemos aprendido a reflexionar sobre las prácticas docentes y a compartir experiencias día a día. A la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 de Sonora, muchísimas gracias por todas las atenciones. Al doctor Marco Ramírez Carrizosa, secretario técnico, gracias por siempre estar al pendiente, como al equipo académico de dicha institución. Secretarias y secretarios generales de las secciones que están participando, muchas gracias por siempre estar al pendiente de nuestras compañeras y compañeros maestros para que siempre salgan adelante en profesionalización, en capacitación. A los compañeros representantes del Comité Ejecutivo Nacional, nuestro respeto y nuestro reconocimiento por esa gran labor que día a día hacen en cada una de sus responsabilidades.
A las maestras y los maestros inscritos en este diplomado que hoy concluye, de veras felicitarlos porque ponen en extra su familia, su responsabilidad con las niñas y los niños y los jóvenes y aún más en esa gran capacitación. Siéntanse muy orgullosos y muchas felicitaciones y admiración de nuestro líder, el maestro Alfonso Cepeda Salas, así como a la Comisión Organizadora Nacional que hoy está presente y siempre estuvo presente en todos los módulos, acompañando a cada una de las secciones que les corresponde, con su amabilidad, con su atención, con su participación, y seguirán trabajando en cada momento con ustedes. Por si alguno de ustedes tienen alguna inconsistencia, para eso estamos. Nuestras compañeras, muchas gracias por esa gran responsabilidad, gran equipo a nivel nacional. Al equipo técnico de comunicación por su profesional que siempre estuvo día a día en las secciones, participando, coadyuvando y sobre todo, gracias por siempre atendernos. Enhorabuena y como dice nuestro líder, uno somos todos y todos somos uno. Sente, 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 sente.